Bueno, al principio del texto, el profe habla de una persona, ¿no? Como el emisor, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de Juan López, que Juan López tiene 2 programas, bla, bla, bla. Entonces, ahí Sí, está hablando del emisor. exacto. Entonces, luego habla del enunciador. Y tengo, Sí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un emisor y un enunciador? Que bien. digamos que la teoría de la comunicación siempre es emisor, mensaje, canal, receptor, bueno, lo que ya nos han enseñado. Pero digamos que Bien. ahorita enunciador y destinatario son 2 conceptos que para mí son, digamos que por así decirlo, nuevos. Entonces, me genera duda qué diferencia, o si es lo mismo el emisor que el enunciador. Bien, no, no es lo mismo. Eso es lo que justamente de eso estaba tratando de diferenciar. En primer lugar, María, sugerirte que te saques la idea de emisores, receptores, mensajes, feedback, etc. No sé si te lo han enseñado en alguna materia de la carrera, o hace mucho, o en el cursillo, etc. Porque eso en realidad corresponde a una teoría de la comunicación súper vieja, que si bien sirve para pensar algunas cosas, algunos roles, son hoy conceptos que están prácticamente en desuso, ¿sí? No porque no sirva, no sé yo, pero no se ve la presentación. No, no se ve porque estoy acá. No porque no sirva para pensar esto, de quién produce el discurso inicialmente, ¿sí? Pero tratemos de ir dejando esos conceptos de lado, porque en realidad hoy hablamos más de interlocución en la comunicación, no de emisores y receptores, porque en realidad se ha avanzado hace ya mucho tiempo en la idea de que en la comunicación no hay emisores y receptores, sino de que todos producimos comunicación. Entonces, cuando todos producimos comunicación, somos todos interlocutores, todos y todas. Ahora paso a tu duda, que es una duda absolutamente legítima y justamente de eso estamos tratando de establecer los conceptos. Cuando en el texto hablamos de emisor, hablamos de la persona concreta, de las personas reales que producen un discurso, ¿sí? Yo, en este caso, estoy produciendo discurso, ¿sí? Ahora, eso soy yo, Santiago Martínez Luque, concreto de carne y hueso. Ahora, eso es podríamos decir, que es el emisor. El enunciador, y ojo con esto, es la figura discursiva que solo existe en el discurso, no es la persona concreta, es la figura discursiva que solo existe, en nuestro caso, en el discurso radiofónico, con las características con las que nosotros pretendemos construirlo o nos sale construirlo. A veces, digo, pretendemos, es más consciente, hay un objetivo, hay una idea detrás, y a veces nos sale de un modo determinado, ¿sí? Yo les decía en clases pasadas que piensen en cómo ustedes, por ejemplo, y esto es algo, un dispositivo, un funcionamiento bastante común, se construyen a ustedes mismos en las redes sociales, ¿sí? Ustedes no se muestran a ustedes mismos tal cual son, ¿sí? No se construyen a ustedes mismos tal cual son y muestran todo, no muestran todo. Eligen determinados rasgos en pos de mostrar en determinadas redes sociales, incluso hay gente que dice en Twitter yo laburo tal perfil, en Instagram soy otra cosa, y en Facebook laburo otra cosa, laburo por decir trabajo, ¿sí? Me muestro de una manera determinada. Algún compañero, que no recuerdo exactamente el nombre, decía, es como el personaje que construimos en redes sociales. Pueden pensarlo así, que el enunciador es el personaje o la figura, en este caso funcionan como sinónimos, que producimos a nivel discursivo, ¿sí? Para seguir con el ejemplo de la clase, yo ahora, Santiago Martínez Luque, la persona de carne y hueso, estoy produciendo discurso en pos de esta clase. Ahora, yo no me muestro ante ustedes tal cual yo soy en todas mis facetas, ¿no? Porque yo estoy tratando de construirme hacia ustedes como un profesor. Y no solamente como un profesor, sino como un profesor que sabe de lo que habla, como un profesor que puede establecer un diálogo con ustedes, como un profesor que aspira a que ustedes lo escuchen, como un profesor accesible,
etcétera, etcétera, etcétera. Y cada profesor se intenta construir a nivel discursivo, en el producto clase, en el producto cultural o discursivo de la clase, y más en estas clases que están tecnológicamente mediadas, se intenta construir con determinadas características. No es casualidad que yo ahí atrás tengo una biblioteca, es biblioteca de verdad, pero yo podría haber elegido otro encuadre, podría haber puesto una pared de fondo blanca, o podría haber puesto otra pared donde yo tengo fotos de mi familia, etc. Esa biblioteca refiere a un rasgo que yo quiero proponerles, que ustedes me piensen en vínculo con el conocimiento científico, que soy un tipo muy lector, que sabe mucho de lo que habla, fla, 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 fla. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre, vamos a decirle así, porque lo preguntaste de ese modo, pero vale la distinción, emisor y enunciador? Uno es la persona concreta, real, de carne y hueso, que produce el discurso, y el otro, el enunciador, es la figura discursiva que yo construyo en el discurso. Insisto, esa figura puede estar más o menos planificada, o puede salirme como me salga. Por ahí habrá algún profe o alguna profe que agarra y, bueno, transmite desde cualquier lugar, no le pone mucha energía a pensar qué dice, qué no dice, cómo se construye, pero en definitiva termina construyendo también una figura con esos rasgos, con que no piensa demasiado algunas cosas, con que no arma demasiado el personaje, pero eso terminan siendo rasgos en sí mismos. Y de la misma manera, que es lo que vimos en la clase pasada, el destinatario es lo mismo, es destinatario, la figura es discursiva, que existe en el discurso, y es aquella figura que nosotros construimos como hacia quién está orientado ese discurso, a quién supuestamente le estamos hablando, que nosotros lo construimos discursivamente, y eso es el destinatario, y por otro lado, diferenciado, van a estar las personas concretas de carne y hueso que van a finalmente consumir ese discurso, o ese producto cultural, o ese producto comunicacional. ¿Se entiende la diferencia, María? Vamos aclarando por ahora, ¿sí? Sí, señor, ya entendí. Bien, perfecto. Lo que vimos la clase pasada, un segundito, lo que vimos la clase pasada fue el concepto de destinatario y cómo se construye ese concepto de destinatario. Con qué aspectos puntuales del discurso podemos construir ese destinatario. Yo les pido no volver a revisar eso, porque ya lo vimos en la clase pasada, quedó colgado el videito en YouTube, cualquier cosa vuelven a ver la clase. Lo que vamos a ver hoy es cómo se construye la figura del enunciador o enunciador. Vamos a ver dos modos, al igual que vimos, dos modos con los destinatarios. Recuerden que para destinatarios hemos visto modos directos, lingüísticos, a través de los cuales nosotros construimos esas figuras discursivas, y ahí hemos visto modos indirectos, no lingüísticos, como la música y la publicidad, a través de los cuales nosotros construimos esos destinatarios. Recuerden, por ejemplo, la música en la radio, por ser un medio eminentemente sonoro, la música construye y delimita de manera muy nítida hacia las figuras de los destinatarios y los destinatarios, es decir, a quién le estamos hablando. No es lo mismo. Naturalmente, si yo pongo un ritmo y toda mi propuesta radiofónica sonora está ordenada por ritmos que son eminentemente de consumo de los sectores populares, no va a ser lo mismo si yo pongo música que es eminentemente de los sectores de consumos altos, ¿sí? Yo ahí ya estoy haciendo un recorte muy marcado de a qué destinatarios yo les estoy proponiendo mi propuesta discursiva, mi propuesta comunicacional, mi propuesta mediático-cultural. De la misma manera vamos a hablar de los modos directos y los modos indirectos en que construimos los enunciados. Modos directos. Cuando hablamos de modos directos siempre hablamos de dispositivos discursivos que tienen que ver con el aspecto lingüístico, con el lenguaje, no con los modos indirectos que tienen que ver con otros aspectos que no son tan evidentes a la hora de construir, en este caso, los enunciados. Vamos a ver tres, fundamentalmente. El primero, formas de nombrarse,
¿sí? Formas de nombrarse. Cuando hablamos de formas de nombrarse, vamos a revisar si los enunciadores se construyen a través de pronombres singulares o plurales. No es lo mismo que un productor, que un enunciador hable, no porque yo, porque a mí me parece, sí, yo, mi, a mí me gustaría, yo querría, ¿sí? Los pronombres, cuando son de manera muy marcados singulares, hay una tendencia a un recorte individual del enunciador. En radio, hoy por hoy, eso es lo que más se ve, ¿sí? Los recortes de tipo individuales. Pero en otra época, o en otros discursos, como el discurso académico, por ejemplo, es más raro ver un recorte individual, sino que vemos recortes de tipo plurales. Entonces hablamos del nosotros. Entonces ahí predominan los pronombres de tipo, bueno, nos gustaría presentarles esta propuesta. En la academia nosotros hablamos así. ¿Bien? Lo acabo de hacer. Y me salió naturalmente. Nosotros vamos a un congreso y yo no hablo. A mí me pareció interesante este tema porque en general hablamos de un plural. Se supone que eso evita la arrogancia, evita la soberbia, etcétera, etcétera, pero ya se ha vuelto un dispositivo tan normalizado que no evita nada. Pero es uso y costumbre. Entonces, por un lado tenemos los pronombres, si son singulares o plurales. Por otro lado, tenemos si hay una fuerte referencia a los nombres de los conductores en los discursos radiofónicos o no. Cuando son conductores muy conocidos, suele haber una referencia fuerte a los conductores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para los que viven en Córdoba, cuando se habla de Rebeca, los que escuchan radio saben que se está hablando de Rebeca Bortoleto, que es la actual conductora de Radio Universidad por la Mañana. En otra época, antes de que, obviamente, de que muriera, cuando se hablaba de Mario, se hablaba de Mario Pereira, que era el conductor más importante de la radio, que lamentablemente, no porque haya tenido una estima especial con él, porque la verdad que no tenía una estima, pero digo, era una vida humana, lamentablemente falleció el año pasado por COVID. Entonces digo, lo mismo sucede con otros locutores o conductores o periodistas radiofónicos muy conocidos que ni siquiera necesitan nombrarse por nombre y apellido, sino por su apodo o por su nombre. Por ejemplo, los que escuchan mucha radio deportiva, a veces van a escuchar o saben que cuando hablamos de Matías, ¿sí? Se está hablando del el actual relator deportivo Matías Barzola. Obvio, todos estos ejemplos son para la radio de Córdoba, pero podríamos encontrar otros ejemplos o ejemplos muy conocidos de las radios de sus respectivos lugares. O cuando hablamos del Titi, hablamos del Titi Chabatoni, ¿sí? No, o sea, uno se sube a un taxi en la ciudad de Córdoba y le dice ¿escuchás el Titi? Y ya saben que estamos hablando del Titi Chabatoni, que es un conductor de FM Popular de Córdoba. Distinto es a si, en vez de producirse el discurso en función de los nombres de los conductores, se nombran los programas o se nombran las emisoras. Estas distintas maneras en que se presentan los enunciadores van cambiando el cariz, ¿sí? No es lo mismo decir, uno dice, bueno, estamos en Radio Universidad hasta las 13 horas acompañándolo, que si uno dice, voy a estar acompañándote, acá Matías o acá el Titi, acompañándote hasta las 12, ¿sí? Hay un énfasis distinto en un modo individual, singularizado de reconocimiento pleno de una figura específica, como es el conductor o el periodista, y hay otros modos distintos que puede estar vinculado al nombre del programa o al nombre de la radio. Eso es como el primer rasgo identitario de cómo se construyen los enunciadores. Un segundo rasgo, más genérico, tiene que ver con las maneras en que los enunciadores o las enunciadoras asumen un discurso más bien neutral, yo ahí les pongo en rojo, más bien neutral o más bien subjetivo, ¿sí? Más bien neutral, diga, ¿quién habla? Perdón, no sé Por si favor, a alguien más le está pasando, pero no estamos viendo la presentación. Nadie está viendo la presentación. A mí me aparece como que estás presentando, pero no veo nada. Veo tu carita. Pues ahí yo estoy en la presentación. No sé si el resto le pasa lo mismo.
Ahí están poniendo Sí, en el chat profe, que no se ve nada. Sí, profe, a eso me Sí, refería profe, no cuando sabíamos que le había. consulté. Bueno, Bocas. A ver, voy a volver a presentar. Voy a dejar. ¿Me vieron se el chat? venía entendiendo de todas formas, pero bueno, Qué estaba bueno el aburridísimo. soporte. Qué aburridísimo. A ver, estás mostrando tu pantalla. Aguántame un toque. Tiki, tiki. ¿Ahí se ve? Ahí va, profe. Ahora sí. Ya no ven mi bello rostro. Bueno, se lo pierden ustedes. Bueno, decía. Habíamos dicho formas de nombrarse. Los modos directos, ¿sí? Recuerden que dijimos, hay dos modos de construcción de los enunciadores, modos directos vinculados con dispositivos lingüísticos y después modos indirectos que ya vamos a ver a qué refieren. Los primeros modos directos, el primero es las formas de nombrarse, ¿sí? Esto que revisábamos recién o que les comentaba recién. El segundo tiene que ver con las características del léxico, que se va a organizar en dos grandes campos. Si el enunciador se construye en relación a un léxico de tipo neutral, y por otro lado, si el enunciador o los enunciadores se construyen con un léxico que marca o que da cuenta de un grado alto o relativamente presente de subjetividad del discurso, ¿sí? ¿Cuán presente está en el discurso aquel que habla? ¿Sí? Esa es la discusión. Mientras más presente esté en el discurso, más va a haber marcas o va a estar más presente el enunciador. Y mientras esté más presente, más se va a dejar notar en sus características, ¿sí? Mientras más neutral sea, menos presente va a estar en el discurso y menos vamos a tener noción sobre sus características. ¿Se entiende esta lógica, no? Cualquier cosa, si no, lo volvemos a revisar. Entonces, de vuelta, neutralidad y subjetividad. Mientras más neutral sea, menos datos, menos características, menos aproximaciones vamos a tener de los enunciadores, y mientras más subjetivo sea, más presente va a estar y por lo tanto vamos a tener más características sobre los mismos o las mismas. El primer aspecto del léxico en el que vamos a ver neutralidad o subjetividad son el uso de distintos sustantivos, ¿sí? De vuelta, acá vamos a poder, según el tipo de sustantivos que utilicemos, vamos a poder ver si está más presente o menos presente a través de la neutralidad o subjetividad del discurso. Si dicen, por ejemplo, el docente, no es lo mismo que decir el profesor o el maestro o mi querido maestro. O sea, mi querido maestro le metemos otra cuestión que tiene que ver con los adjetivos. Según el tipo de sustantivo, vamos a ver el nivel de subjetividad que tengamos presente. Por ejemplo, si decimos, ¿es un desastre natural? O es un desastre, podemos hablar de un tipo de sustantivo. Si decimos en vez de desastre, hablamos de un problema, hablamos de otro tipo de sustantivo que da cuenta de la valoración del hecho o de la valoración del suceso que estemos presenciando, ¿sí? Un segundo aspecto, quizás más claro, más nítido para la valoración del uso de una posición neutral del enunciado o de una posición de subjetividad, tiene que ver con los adjetivos. En los adjetivos nosotros dividimos en dos. Por un lado, adjetivos objetivos y por otro lado, adjetivos subjetivos, que a su vez se dividen en afectivos y axiológicos. Aquellos adjetivos subjetivos, afectivos, hablan de una relación cercana con aquello que estamos adjetivando, y los adjetivos subjetivos axiológicos hablan de una escala de valores explicitada en la valoración de aquello que estamos valorando. Por ejemplo, si nosotros decimos un encuentro correcto, es una descripción tendencialmente objetiva. Si nosotros decimos un hermoso encuentro o una hermosa clase, o adjetivamos de un modo muy marcado algún evento o algún hecho o algún suceso o alguna persona, estamos incurriendo en adjetivos subjetivos. De vuelta, esto tiene que ver con el modo en que en relación con la pregunta que hacía la compañera, con que el emisor o la emisora se pretenda presentar a nivel discursivo. Si yo hago
uso muy marcado de los adjetivos, voy a tender a presentarme de una manera marcada en el discurso, ¿sí? Dando cuenta de mi subjetividad. De vuelta, siguiendo con el eje neutralidad o subjetividad, el tercer aspecto en el cual nosotros vamos a poder valorar la presencia o no y las características de esa presencia de los enunciadores y enunciadoras va a tener que ver con los verbos, ¿sí? Con los verbos. De vuelta, dependiendo del tipo de verbos que yo pueda utilizar o que yo decida utilizar, voy a dar mayor cuenta de mi subjetividad o voy a tratar de construirme con mayor nivel de neutralidad. Ejemplos. No es lo mismo decir, bueno, estamos presenciando una protesta por parte de las organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba, a que, digamos, las organizaciones sociales de Córdoba salieron a luchar a la calle por sus derechos. La construcción es totalmente distinta y lo que marca el eje de la valoración, en este caso de la presencia subjetiva del enunciador, es el verbo, ¿sí? En los verbos, así como en los adjetivos y en los sustantivos, vemos de manera muy marcada la presencia más bien neutral o subjetiva de los enunciadores. Y finalmente, a nivel de léxico, donde lo vamos a ver de manera muy presente también a los enunciadores y a las enunciadoras, va a ser en el uso de determinados adverbios. Si yo digo, lamentablemente cortaron la calle, no es lo mismo que decir, obviamente tuvieron que hacer paro. Obviamente da cuenta de un mayor nivel de neutralidad. Pero en realidad los adverbios suelen, de un mayor nivel de subjetividad, perdón. Los adverbios suelen dar cuenta de un alto nivel de presencia de la subjetividad. En ese sentido, muchas veces ya el simple hecho de que existan el uso de adverbios da cuenta de una presencia fuerte de la subjetividad y de un uso no neutral del léxico o del lenguaje. Y finalmente, recuerden, acá tenemos formas de nombrarse, el uso a nivel léxico de los sustantivos, el uso a nivel léxico de los adjetivos, el uso a nivel del léxico de los verbos de adverbios, y finalmente el tercer gran aspecto a nivel de los modos directos en que van a estar presentes los enunciadores, tiene que ver con el uso específico y explícito de juicios y sentencias, ¿sí? Cuando hablamos de juicios y sentencias, no estamos hablando de opiniones que se dejan entrever así como quien no quiere la cosa, porque eso corresponde al uso del lenguaje, ¿sí? El uso del lenguaje más o menos neutral o más subjetivo. Obviamente, si un cronista de calle dice una triste manifestación porque cortaron la calle y la gente está con máscaras y chalecos y no sé qué cosa y palos, no está haciendo un juicio explícito sobre la situación, pero sí está dejando entrever bastante claramente, pero a través de los sustantivos, los verbos, los adverbios, etcétera, y los adjetivos, de la opinión que tiene sobre el hecho y obviamente se está describiendo a sí mismo a nivel subjetivo. Pero ya cuando pasamos al uso de juicios y sentencias, de lo que estamos hablando es un nivel más, es decir, de una expresión abierta y explícita en torno a determinados temas, ¿sí? Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la manifestación, en ese caso cabría un juicio y sentencia del tipo, estas manifestaciones le hacen mal a la democracia argentina, no son buenas, espantan el clima de negocios de nuestro país, finalmente son contraproducentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo ahí directamente me expreso y dejo muy nítidamente en claro mi opinión y por eso doy una sentencia, una opinión explicitada sobre un hecho, una situación, una persona, etcétera, etcétera. Ya ese es como el nivel más alto de aparición de la subjetividad de los enunciadores. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que, como yo les dije al principio, a mayor presencia de la subjetividad, más claro nos vamos haciendo una imagen de esa persona, ¿sí? De cómo es esa persona discursiva, ese personaje discursivo, de cómo es el enunciador. Hay algunos contratos comunicativos de algunos productos
que funcionan sobre la base de esa explicitación, de dejar muy en claro las características de ese enunciado. Y con esas características muy en claro, a su vez se produce un contrato comunicativo que funciona. Hay otros contratos comunicativos de otros productos que funcionan sobre una cosa más difusa, no tanto explicitar, porque la gente, las personas a las cuales se dirige ese discurso sienten que si uno explicita mucho, le baja mucho línea, entonces están buscando otro tipo de relación comunicativa, ¿sí? Entonces, depende de los productos, se busca un mayor grado de subjetividad o un menor grado de subjetividad. E incluso, también es cierto que en algunos productos comunicativos la subjetividad aparece en relación a determinados temas, por ejemplo, gustos culturales, el gusto por la música, por los espectáculos, por el evento del esparcimiento, etc. Pero la subjetividad medio que se esconde o no se hace tan explícita a la hora de hablar de otros temas que por ahí pueden resultar un poco más incómodos en el marco de ese contrato comunicativo, por ejemplo, de la política, de los conflictos sociales, de la economía, etcétera, etcétera. Y son contratos que funcionan de esa manera. Hasta acá los modos directos de emergencia de los enunciados. Lo que vamos a ver ahora, y muy rápidamente, porque es largo y tampoco me quiero extender, porque quiero que revisemos los trabajos, esto ya lo vamos a volver a trabajar, y sobre todo esto vamos a trabajar en el parcial domiciliario. Vamos a ver los modos indirectos en que aparecen los enunciadores y las enunciadoras. Cuando veamos modos indirectos, vamos a estar viendo sobre todo determinadas estrategias discursivas, y no vamos a ver todas las que están en el texto, solo nos vamos a concentrar en estas, que son básicamente estas dos, ¿sí? Por un lado, estrategias de persuasión y por el otro lado, estrategias de legitimación. Y a su vez, dentro de cada una de estas estrategias tenemos diferentes tipos de estrategias de persuasión y de legitimación. Muy rápidamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia de persuasión? Por un lado, estamos diciendo que se busca el consentimiento o que te den la razón sobre un punto de vista que vos estás presentando. Esto funciona en la radio y funciona en la vida, diría TNT, ¿no? Funciona en la radio y funciona en cualquier producto comunicacional y en cualquier relación comunicacional. En casi toda relación comunicacional siempre puede haber algún tipo de estrategia de persuasión, a la cual yo estoy tratando de que me den la razón a través del uso de elementos emocionales, valorativos y o prácticos, o la concurrencia de esos tres tipos de elementos. Vamos a ver los tipos de estrategia de persuasión. El primero, conclusiones a partir de premisas obvias o indiscutibles. No es que las conclusiones se sigan, sino que yo presento una premisa obvia e indiscutible e intento que a través de esa premisa obvia e indiscutible me den la razón a una conclusión que no necesariamente se sigue. ¿Sí? Para los que han visto lógica, es un tipo de falacia, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí les pongo, es mejor la paz que la guerra. Esa es la cuestión obvia e indiscutible. ¿Quién, salvo un traficante de armas, podría estar en contra de esa afirmación? Es mejor la paz que la guerra, obvio. Por ello debemos aceptar las condiciones que nos imponen, ¿sí? O algo que se escucha mucho, por lo menos en Argentina, bueno, es mejor la estabilidad económica que la inestabilidad permanente. Y por eso es una obviedad, prácticamente todo el mundo lo firmaría, y por eso debemos aceptar las condiciones que nos impone el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una segunda estrategia de persuasión, ustedes me interrumpen si no se entiende algo, ¿no? Pero creo que acá es bastante claro. Una segunda estrategia de persuasión es tratar de persuadir a alguien a partir de conclusiones en base a ejemplos. Esto es un clásico. Se le van a dar tiro a sus padres o sus madres por la cabeza 20.000 veces. El famoso, a tu tío le pasó que, o a mi hermana le pasó que, o cuando yo era joven me pasó que. Entonces uno brinda un ejemplo X, individual, una casuística, un caso, y a partir de eso se pretende que se acepte una ley, una regla general, ¿sí?
En el ejemplo yo ahí les puse, yo conozco un chico pobre que sale a robar. Todos los pobres tienden a salir a robar. ¿Sí? Entonces, a partir de un ejemplo concreto, trato de establecer un criterio general en relación con el cual yo estoy tratando que me den la razón. Bueno, a mí un ejemplo clásico entre padres y madres, a mí me pasó que una vez en un boliche me pegaron. La noche es súper peligrosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Son dos premisas. Una es un ejemplo concreto que además suele, salvo gente que mienta directamente, suele ser real el ejemplo, pero de ahí se pretende establecer una premisa general para toda una situación o un aspecto de la vida sobre el cual uno pretende que le den la razón. Tercer estrategia de persuasión. Conclusiones a las cuales yo pretendo que se adhiera, recurriendo, en este caso, a criterios de autoridad. ¿Sí? Criterios de autoridad. El FMI y las potencias dicen que este es el camino. Este tiene que ser el camino. ¿Sí? O ustedes, cuando eran más chicos, seguramente ahora ya no lo hacen. No, mi papá dice que tal cosa. Entonces tal cosa. ¿Sí? No, mi papá dice que todos los peronistas son choros. Todos los peronistas son choros. ¿Sí? El famoso. O a la inversa, podemos decirlo a la inversa para que nadie se ofenda. No, que todos los macristas son choros, entonces todos los macristas son choros. El famoso, pero en este caso funcionando en base a una determinada autoridad o que funciona o es reconocida como autoridad. Mi papá es policía y mi tío es bombero, famoso, ¿no? Y la cuarta estrategia de persuasión. A ver, uno lo presenta así y parecen estupideces, pero este tipo de estrategia de persuasión están presentes en la vida cotidiana y en la radio de manera permanente. Porque si están presentes es porque suelen funcionar para argumentar e intentar lograr consenso en torno a las posiciones que uno presenta. Insisto, presentadas así parecen infantiles, pero estas cosas funcionan y a veces no nos damos cuenta por dónde desarmar estas estrategias. Y dependiendo del tipo de estrategia de persuasión al que uno apele, lo dibuja uno como enunciador con unas características u otras, ¿sí? Con unas características u otras. La cuarta estrategia de persuasión es tratar de lograr acuerdo en base a las conclusiones, en base a cantidad o calidad. Calidad. Entonces, por ejemplo, vamos al último domingo que en Argentina hubo votaciones. La mitad del pueblo lo ha votado. No puede estar equivocado. La mitad del pueblo no puede estar equivocado. ¿Sí? Eso es una estrategia de persuasión en base a cantidad. En este caso es más discutible lo que es el voto, pim pum pam, pero en otros casos, bueno, son más discutibles. A mí mi papá, conclusión de estrategia de persuasión en base a la autoridad, siempre me decía, 1000 moscas comen caca. No quiere decir que las 1000 moscas tengan la razón. ¿Sí? Y las conclusiones en base a calidad, y este es un clásico también, si los universitarios lo eligen, deben saber por qué. Por ejemplo, ¿sí? Apelando a un criterio de calidad o de superioridad ética o de superioridad moral. Esto suele funcionar, por ejemplo, mucho en Estados Unidos lo hacen, ¿sí? O en Europa están haciendo tal cosa. Para nuestros países latinoamericanos, siempre porque esta idea de que Europa es mejor, en ese sentido de calidad. Europa o Estados Unidos son mejores en todo. Entonces, en ese sentido, muchas veces se apela a ese criterio como criterio de calidad. Entonces, ahora con las vacunas, no, en Estados Unidos están poniendo la vacuna Pfizer. Seguro que es la mejor vacuna. ¿Sí? Es un criterio, es una estrategia de persuasión en base a un criterio de calidad. ¿Sí? Me interrumpen si no se entiende nada. O si no se entiende algún aspecto puntual. Y la segunda gran estrategia de legitimación que vamos a revisar, estrategias de presencia de los anunciadores, es la estrategia de legitimación. Recién lo que estábamos viendo son estrategias de persuasión y ahora lo que vamos a ver son estrategias de legitimación. De manera distinta, acá no estamos buscando que nos den la razón, sino estamos buscando
que nos validen como interlocutores creíbles, ¿sí? Creíbles. Lo que se busca acá es, como les pongo ahí, reforzar el derecho a decir, que no nos tachen, que nos crean, que no quiere decir que nos den la razón, sino que nos crean y nos escuchen cuando hablamos, ¿sí? Esto también, de vuelta, es sumamente importante, porque si ustedes se fijan, aquellos productores discursivos que no usan estrategias de legitimación, no lo hacen porque ya están legitimados y no necesitan legitimarse todo el tiempo, ¿sí? De manera distinta, aquellos actores o aquellos sujetos o productores discursivos que necesitan usar todo el tiempo estrategia de legitimación es porque tienen un alto grado de deslegitimación. Esto sucede mucho con la clase dirigente política actual, ¿sí? En la Argentina, pero yo diría en toda Latinoamérica, que tiene que estar todo el tiempo diciendo, tratando de explicitar por qué la gente debería escuchar a su respectiva palabra, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los mecanismos fundamentales de legitimación. En primer lugar, esto también es un clásico, es la legitimación a través de la apelación de un saber técnico o profesional, ¿sí? El famoso, esto puede, me reí porque me acordé de un ejemplo concreto. Esto puede suceder con personas concretas que están tratando, por ejemplo, el técnico que está tratando de arreglar un lavarropas, hasta una emisora que explica al aire por qué son la mejor emisora para informarse, por ejemplo. O periodistas que están diciendo o están tratando de justificarse ante una determinada crítica, ¿sí? Por eso digo, la legitimación atraviesa los discursos sociales, desde un técnico de lavarropa, pasando por un dirigente político, hasta un periodista, un medio de comunicación. En este caso, el primer aspecto que vamos a ver, o el primer tipo de estrategia de legitimación que vamos a ver, es por capacidad técnica o profesional. Una clásica que se suele escuchar en la radio es: sabemos lo que hacemos, lo hacemos mejor que nadie. ¿Sí? Sabemos. Ahí la legitimidad tiene que ver con un saber, con un conocimiento, con un aspecto técnico y o profesional. En segundo lugar, el segundo tipo de estrategia de legitimación tiene que ver con un conocimiento directo o vivencial, ¿sí? En esto suele ser muy común, por ejemplo, con los jugadores de fútbol, que después son periodistas deportivos, ¿sí? Los que consumen periodismo deportivo o productos comunicacionales vinculados con el deporte van a saber a qué me refiero. Siempre están echando mano a su experiencia o a su conocimiento directo en relación a determinados hechos, ¿sí? Y yo ahí les pongo un ejemplo al respecto. El que no lo ha vivido no lo sabe lo que es estar adentro de una cancha. Pero también, por ejemplo, en tiempos de pandemia, se apeló mucho a esto del conocimiento directo vivencial con respecto a los médicos que atendían en terapia, ¿sí? Entonces, se pretendía legitimar la voz de los médicos diciendo: ustedes no saben, por ejemplo, ¿no? Ustedes no saben lo que es ver los muertos en terapia o la gente que no puede respirar en terapia por el COVID, presten atención a los cuidados que les estamos pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que vos escuches y le des grado de legitimidad o referencies esa palabra que te están tratando de decir. Después, si le crees o no le crees, o si le das la razón o no le das la razón, o si te cuidas con el COVID o no te cuidas con el COVID, es otra cosa. Pero la legitimidad tiene que ver con, por lo menos, creer que eso que está diciendo es válido, es legítimo, ¿sí? Y en tercer lugar, un tercer tipo de estrategia de legitimación tiene que ver por derechos que le asisten, ¿sí? Esto ya tiene que ver con una referencia a derechos legales, sociales o políticos que no sean legales sobre aquellas personas que están pronunciándose. La cuarta estrategia de legitimación tiene que ver con la cuestión del éxito o el reconocimiento social. En radio se suele escuchar mucho la emisora más escuchada del país, ¿sí? La emisora más escuchada del país. Pero la mayoría de los cordobeses nos sigue eligiendo mañana a mañana, ¿sí? ¿Cuál es la legitimación?
que tenés éxito de audiencia, que te eligen, ¿sí? Que te eligen por cantidad. Entonces, si te eligen muchos, seguramente, o si tenés éxito, seguramente hay que escucharlo, ¿sí? Seguramente hay que escucharlo. Y la quinta estrategia de legitimación tiene que ver con la tradición, ¿sí? Que es, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de un uso o de una práctica continuada a lo largo de un tiempo, sin que eso se haya detenido en algún momento, ¿sí? Una práctica o una determinada acción a lo largo del tiempo. De vuelta, este tipo de estrategia de legitimación atraviesa todos los discursos sociales. Puede ser desde un abogado que te diga, hace 30 años que hago juicio, nene, y vos me vas a querer enseñar a mí, hasta una radio en la que se diga, desde hace 25 años informando desde cada rincón del país, pasando por un periodista que diga, yo hace 15 años hago móviles en la calle, nunca había visto algo así. ¿Sí? De vuelta, son estrategias de legitimación para que vos le des mayor nivel de validez o de legitimidad a aquel o aquella persona que se está pronunciando. Y en ese sentido, le das mayor importancia a lo que se está produciendo en términos de enunciadores o enunciadores. En términos de un cuadrito, ustedes podrían pasar esto en limpio de esta manera. Con estos cuadros, yo les voy a proponer, ya en el parcial, y ya lo vamos a recuperar para análisis concretos, que ustedes analicen los discursos radiofónicos y que vean la manera en que se construyen los enunciadores. Ya lo vamos a revisar en otra clase, no va a ser hoy. Entonces, modos de nombrarse, sustantivos, el tipo de sustantivos que usan, si son neutrales o subjetivos, el tipo de adjetivos que usan, los verbos, si son neutrales o subjetivos, los adverbios y los juicios y sentencias. Y los destinatarios de la misma manera. Ustedes recuerden que para los destinatarios o las destinatarias vimos si se los nombra de manera directa, individual o genérico y colectivo, las apelaciones, es decir, cuando le hablamos directamente a los destinatarios, las referencias, es decir, cuando hablamos de las cosas que hacen, de lo que les gusta, de lo que son, de las cosas en que trabajan, de las actividades cotidianas de los destinatarios, y las preguntas, de qué le hablamos cuando le preguntamos algo, cómo se lo preguntamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, pasamos a la corrección del trabajo y al sorteo de quién le va a tocar enviar los trabajos. ¿Ninguna consulta? No, profe, ninguna, clarísimo. Bueno, ya déjenme sospechar, diría algún amigo. Bien. Vamos a revisar entonces, si no hay ninguna consulta, los respectivos trabajos. Sobre todo me interesa revisar los textos que ustedes han escrito. Recuerden, teníamos que hablar de una temática que era la misma temática, produciendo textos. Esa es la segunda consigna, por eso le digo, nos vamos a centrar en esta corrección. En eso, produciendo textos para destinatarios jóvenes, para dos tipos de jóvenes, pero diferenciados por sector social. Unos de clase media, media alta y otros de clase media, media baja. Es re fino el trabajo y hay que buscarle a vuelta, pero quiero ver si pudieron elaborar. De vuelta, la nota en este caso no va a evitar ni que nadie regularice ni que nadie promedie, pero sí está bueno que ustedes hayan podido elaborar de la mejor manera posible este trabajo pensando en cómo esto se pone en práctica desde la producción. Bien, designo por lista a ver quién lee los dos textos o hay voluntarios. ¿No hay voluntarios? ¿Qué sirve? Bueno, a ver. Vamos por lista. A ver. Ari Castro. ¿Se encuentra en la sala? Se empiezan a ir. Ari Castro. ¿Está para leer el texto? ¿Podrás leer el texto? Los dos textos. Mirá, ahí se van como rata por tirada. Hola, profe. Chicos, no se asusten. Hola, ¿cómo andas? ¿Leo el esquema o leo directamente No, el texto? los dos textos, por favor. Decime primero,
este texto, no digas para quién son, lees los dos textos y nosotros vamos a tener que ver si estamos al día. No sé si lo hice bien, pero bueno. No, nadie sabe, por eso estamos corrigiendo. Para mis estudiantes oyentes, ¿cómo se encuentran? Queremos pedirles su opinión para los que trabajan y estudian a la vez. ¿No creen que los comercios, los negocios, entre otros, deberían ampliar el acceso para conseguir trabajo sin una extensa experiencia laboral? Bien. ¿Ese es uno? No, ese es un párrafo, no sé si puse muy Dale. mal. Me llegó esta noticia que muchas personas están desesperados y buscan por meses algún trabajo para subsistir. Con el tema actual de esta pandemia, muchos negocios cerraron, pero muchos otros también perdieron su trabajo. Después acá hice como una idea, pero no sé si está bien. Es otro texto. Buenos días, oyentes. Hemos estado realizando encuestas en donde 8 de cada 10 jóvenes argentinos prefieren irse del país y los que tienen la capacidad de pensar a largo plazo van a buscar nuevas oportunidades afuera. Esta falta de futuro en el país es una noticia difícil de procesar. El país está decayendo día a día y los adolescentes nos proyectan en su lugar de residencia por la crisis y la eterna cuarentena. Acá hice una pregunta, no sé si está bien. A ver. Estas personas encuestadas no llevarían a cabo un emprendimiento, aunque tengan el dinero, porque el país les genera una falta de confianza. Confían más en los empresarios que en las fuerzas de seguridad. Ellos sienten que sus proyectos no podrán ser realizados y el hecho de emigrar podría ser una salida. ¿Ustedes qué suponen? Bien. Si a vos, ¿cuántos años tenés vos? 21. 21. Si a vos te hablan de ustedes, ¿vos escucharías esa radio? Sí, mucha radio no escucho, igual es muy poca por Bueno, la no importa. Si vos estás mano a mano con alguien y te habla de usted, supongo ¿cómo te que sentirías? sí, pero es como... ¿No preferís que te hablen de vos? Sí, ¿Sí? sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de jóvenes y vos me estás diciendo, ustedes, supónganse que yo estoy en la radio y le estoy hablando supuestamente a jóvenes, y le digo, ¿ustedes qué prefieren? Ya ahí, los jóvenes o las jóvenes que están escuchando esa radio difícilmente se sientan hablados por ese emisor, por la distancia que establece ese discurso, ¿sí? Vos lo que has hecho, que no está mal, porque insisto, es la primera prueba, no pasa nada, es tratar de diferenciar en un primer texto, que supongo que es el orientado a los sectores más populares, sobre un determinado conjunto de preocupaciones, y en el otro texto sobre otro conjunto de preocupaciones. Por un lado el trabajo y la pobreza, y por otro lado la posibilidad de emigrar del país. Y así los dividiste para clase media alta y clase media baja. ¿Entendí bien? Sí. Bien. Pero ahí la diferencia puede ser temática y no está mal eso. Pero la diferencia es cómo vos le hablas a esa persona, a esas personas, a ese conjunto de personas. ¿Sí? Si vos usás determinado léxico, si les haces determinadas preguntas. Vos imaginate, el ejercicio es que vos te imagines concretamente personas de esas características como si vos le estuvieras hablando mano a mano. Entonces, si a esas personas con esas características vos le vas a decir, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí? No le vas a hablar con esa formalidad. Sino le vas a decir, ¿a vos qué te parece? O vos cómo la ves, o a vos cómo te pinta. ¿Has pensado irte, alguna vez te pasó por la cabeza, alguna vez te pintó irte del país? ¿Me explico? Digo, ese tipo de léxico, de uso de lenguajes, de apelaciones. Contame a vos qué te pasa en estos momentos de crisis. Digo, esos son el tipo de cosas que hacen que los que nos están escuchando, consumiendo, viendo, porque esto no es solo para la radio, sino para cualquier producto comunicacional, se sienta hablado, se siente que uno le está hablando a esa persona. Porque si uno construye un discurso formal de tipo neutro, nadie se siente hablado por eso, salvo los que están acostumbrados, que en general son los de edades avanzadas, a que se les hable de esa manera en los medios de comunicación.
pero sobre todo la radio ha avanzado hacia un nivel de informalidad grande. Entonces la idea en radio, y de vuelta, no pasa nada porque estamos aprendiendo, es hablarle lo más cercanamente posible a aquellos a los que les estamos hablando, lo más informalmente posible. Obviamente si el tema da, pero en este caso justamente la idea era que jóvenes le hablen a jóvenes, y la diferencia es cómo le hablamos, con qué tipo de dispositivos construimos esos destinatarios para diferenciar unos y otros. No sé si se entiende la explicación y un poco la corrección por dónde va. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Fíjate si lo podés revisar y si lo podés reformular por las dudas. Vas a tener un rato después que termine la clase para entregarlo si es que te toca por esas casualidades. El resto, diga. No, bueno, digo. Sí. ¿El resto entendió la corrección que le hicimos a Ari? Sí, se entendió, dice Nicole, que parece bien. Perfecto. ¿Quién más podría leer con este tono? ¿Sí? No se preocupen si creen que está mal, si creen que está incorrecto. La idea es justamente poder aprender a través de estos trabajos de corrección. Diga. Profe, yo lo hice el trabajo, pero Diga. bueno, justo me estoy viendo, estoy caminando por ahí en el trabajo y no traje las cosas de la facu, pero si no lo leería con todo gusto. Bueno, ¿quién más puede ser que no esté caminando hacia el trabajo? Si no, designo yo a tontas y locas. A ver, por acá, vamos con un varonzuelo. Juan Ignacio Barba, ¿está presente en la sala? Juan Ignacio Barba. Se lo convoca desde administración. Sí, Juan, ahí voy. Bueno. Está conectando el micrófono, está buscando el texto, está pidiendo colaboración. Profe, Ahí ¿me abrió escucha el ahí? micrófono, perfecto. No tenía el mic conectado por eso. ¿Cuál de los dos textos? O Los cualquiera. dos textos, sin decir cuál es cuál, a ver si logramos identificar las diferencias. Bueno, antes le hago una aclaración porque yo los hice, interpreté la consigna como que hablar de un tema relacionado a la economía, no es que me centré específicamente en algo económico, por ejemplo. No, es cierto. Pero bueno, se lo leo. El punto es si logramos construir destinatarios diferenciados a través de nuestro lenguaje. Dale. A ver cómo nos sale, vamos. Hey, ¿cómo anda toda la banda por ahí? Recuerden que también nos pueden escuchar por otras plataformas como Spotify o YouTube. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con los juegos de Steam. ¿Por qué nos salen tan caros a los argentinos? 65% de aumento en impuestos. Increíble. 35% de impuesto a las ganancias, 21% de IVA y un 8% de impuesto país. Ayer andaba con ganas de jugar un juego de básquet, me puse a averiguar el precio del NBA 2K22 y ¿saben cuánto sale en Argentina? 10 lucas, cuando el juego original sale 6.000. Sí, escuchaste bien, 4.000 pesos de aumento de impuestos. Decime cómo está la economía en Argentina sin decirme cómo está la economía en Argentina. Una de las muestras claras. Cada vez es más caro comprar productos del exterior. Ya no se puede jugar un juego en la compu sin que te arranquen la cabeza. ¿Qué dicen ustedes? ¿No tienen algún truquito para pagarlos más baratos? ¿No existe todavía el uTorrent por las dudas? Ese sería. Bien, perfecto. Ese es uno. Ese es uno. ¿Y el otro? Y el otro. Ahí va, a ver. Acá está. Ahora sí, continuamos con el programa de la tarde. Está empezando a caer la noche en la ciudad después de un lunes bastante movidito. A vos, que estás volviendo en bondi a casa después de la escuela o el laburo, te cuento una de las noticias que fue furor este finde. El paso del cantante Elegante por el programa de Mirta Legrand, conducido ahora por su nieta Juana Viale. El artista estuvo compartiendo mesa con otros invitados que en esta oportunidad eran todos opositores. En un momento de la charla se tocaron temas económicos actuales del país, donde todos los presentes le dieron con un caño al actual gobierno, a excepción de Elegante. Este tuvo una intervención acerca del IFE, dejando a los demás con la boca abierta y haciendo viral el momento en las redes. El cantante defendió la existencia del ingreso familiar de emergencia, conocido como IFE, diciendo que lo ayudó a arreglar su casa, comprar comida y un celular, lo que le permitió llevar adelante su carrera musical. Esta prestación económica fue lanzada por el gobierno durante la pandemia para colaborar con las familias, una política muy criticada por el macrismo. ¿Qué opinan los pibes y pibas que nos están escuchando? ¿Bancan al IFE como Elegante? Ese es el Bien.
Bien. Las temáticas son claramente diferenciadas y eso también delimita un universo y otro. Por un lado, el primero con clases medias altas y el segundo con clases medias bajas. Sí. En el primero, yo te diría que te salió mucho más fluido, probablemente porque vos te sentís mucho más cercano a esos sectores o a esas temáticas o a esos intereses, entonces te salió mucho más, se nota mucho más claramente. Hay apelaciones, hay referencias, hay preguntas claramente orientadas que construyen un destinatario bastante nítido, como el que se había solicitado de jóvenes en sectores medios altos. En el segundo está un poco formal, me parece que ahí no le lograste encontrar, está bien, insisto, está bien, pero yo te diría que te quedó como muy formal algunas cosas. Es cuando vos decís o cuando decís esta prestación, ese tipo de elementos que lo rigidizan al lenguaje y lo alejan de lo joven. Después, en cuanto a temática, está bueno, en cuanto a referencias, está bueno, por ahí quedó más duro, pero esto de vuelta muchas veces tiene que ver con que nos sentimos distantes de esos destinatarios o por ahí no nos cuesta imaginar cómo hablar con relación a determinados sujetos, pero justamente de eso se trata esta práctica. Sí, justamente eso de la prestación económica lo pensé cuando la escribí y dije que no era claramente para ese destinatario, pero no se me ocurría cómo ponerlo, digamos, un sinónimo o Sí, algo. de tiro en el aire. Ahí podrías haber metido esa pregunta, una pregunta, el tipo, ¿se acuerdan esa guita que le dieron a nuestras viejas? Juan, o no sé, algo así. ¿Me explico? Sí. Algo más informal que no hable de prestación, porque en definitiva de prestación, no sé quién podría definir qué es una prestación, ¿sí? Claro. Sino la guita que nos dio el gobierno, ni siquiera el Estado, en medio de la pandemia, qué sé yo, algo así más informal, más vinculado a algo más de ese tipo. Pero bien, me gustó, está bueno, está bien orientado. Bien, vamos a revisar un par de trabajos más y si se entienden las correcciones, me gustaría pasar al sorteo, porque tampoco los quiero demorar tanto más. A ver, vamos por una cuestión de equidad de género. ¿Hay alguna o algún voluntaria? ¿O paso a sorteo? Bueno, sorteo. Nicole Lubeche. ¿Está por ahí? No, era obvio. ¿Por qué era obvio? Está acá estoy buscando acá en el chat. Voy saltando de a 4. Chivas. Iba a decir, profe, que me pasó. Me gustó mucho lo que hizo Juan, Sí, se me pasó. Pero yo lo entendí de otra forma. Primero no expliques tanto y pásale. No, sí, quiero explicar. Dame espacio para explicar. Que yo lo entendí más como un boletín, en realidad. Entonces, el dilema estaba en elegir qué temas exponer en cada uno. Y bueno, hay uno que todavía no lo terminé, es más, porque como que no sé, pero no me interesa la economía tampoco, entonces como que la verdad que me costó un poco. Bueno. Pero bueno, te leo el que hice. Porque otro hice la introducción, pero bueno. Buenos días, gente, ¿cómo están? 8 de la mañana del día 14 de septiembre en la ciudad de Córdoba, la temperatura es de 15 grados. Mientras ustedes se dirigen a la facultad, les hacemos un breve recuento de lo que fue la economía en este último tiempo. Paso. Los resultados de las elecciones del domingo inclinan la balanza a favor de las acciones argentinas en Wall Street. El posible cambio de gobierno en 2023 impulsa mejoras en los mercados. Dólar. Luego de un pico de 187 pesos, el valor del dólar blue cierra en 181 gracias a las intervenciones del Banco Central y las restricciones del dólar bolsa las pasadas semanas. Inflación. Está programada para hoy la publicación del IPC por parte del INDEC. Por otro lado, analistas indican que la inflación prevista para todo el año ya fue alcanzada. Los últimos 12 meses muestran la caída constante de salarios, mientras los alquileres aumentan. Sin duda, un impacto en el bolsillo de la gente. Presupuesto de 2022. Mañana miércoles debería ingresar al recinto el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente. Este fue el resumen económico de la mañana. Y el otro, como que, para este me basé en un amigo mío que es muy así de la economía,
que pregunté más o menos de dónde se informa todo eso, y ese no me costó para buscar las fuentes, pero el otro es como que, no sé, no sabía cómo definirlo, pero bueno. La pregunta es la siguiente. Se supone que este primero está hecho para sectores medios altos, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Escucharías eso vos? No, porque no me interesa. No, pero digo, más allá que no te interese, vos lees el texto y sentís que eso está hecho para vos, más allá del interés, digo, la forma que está hablado, el lenguaje, el vocabulario. Sí, no, es medio formal, me parece. Sigue siendo. Pero bueno, es lo que te digo, como que yo lo tomé como un boletín, entonces quise ser concreta con las noticias, digamos. Todo bien, vos lo podés hacer como boletín, no es un problema de formato, es un problema de cómo vos te dirigís y construís ese destinatario. Sí, ¿Sí? sí. Porque, de vuelta, los abordajes podrían haber sido cualquiera, el de Ari, el de Juan o el que vos hiciste. Lo que marca la diferencia es cómo vos le hablás y construís a ese otro al que le hablas. El boletín, tal como vos lo armaste, es un boletín neutro, prácticamente. No tiene no tiene marcas de destinatario. Les están quemando la cabeza en producción, chicos. Sí, totalmente. Los boletines. Bueno, está todo bien. Pero a ver, Nicole, la pregunta, lo que me interesa es que se entienda la corrección y el sentido del trabajo. Cuando uno construye el discurso de una determinada manera, hablándole a los otros de una determinada manera, lo que hace es incluirlos en ese discurso, que se sientan hablados y que por lo tanto se sientan reconocidos, se sientan que ahí hay un diálogo simbólico, abstracto, imaginario, con ese que está hablando. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende eso? Entendí. Además con el trabajo de Juan, como que me di cuenta que lo había hecho mal, pero bueno. A medida que vos incluyas mayor cantidad de elementos, a ese otro o esa otra al que vos le estés hablando, se va a sentir más reconocido, más claramente reconocido. ¿Sí? Por eso es importante que lo incorporemos como rasgo de producción, como una competencia de producción. Bien, vamos a avanzar con otro y ya me voy. Tomás Daniel Cali, me voy a hacer el sorteo. Oh, parezco 15. Tomás Daniel Cali, ¿está presente en la sala? Estimado Tomás, y es here I am, ok. ¿Podés compartir los textos? No me anda el micrófono, el famoso, me comió el micrófono el perro. ¿Lo podés pasar por acá, por el chat? Sí, de una. Se lo mando por acá si quiere. Dale, pásalo, yo lo leo. Ahí va. Bueno, ahora me pasa Tomás, yo lo leo. Bien, este es el primero. Lo pueden ver todos, igual yo lo voy a leer en voz alta. Dice, nos encontramos aquí, Córdoba Capital, 28 grados, y vamos a hablar de un tema importante como es la economía hoy en día para vos que estás volviendo de laburar en el bondi tarde calurosa. Bueno, los agarra producción, les mete un boleo, ¿saben dónde, no? Con esta frase tan larga. Bueno, punto, chicos, frases cortas, no se vayan tan largo en la escritura para la radio. ¿Qué pinta tiene estos últimos meses del año? ¿Se vendrá otro IFE? ¿Se vendrá otro IFE? Sería algo muy bueno para poder ayudar a toda la gente que está complicado hoy en día por culpa de esta pandemia, de que no hay laburo, de que no podemos juntar el mango. Lo voy agregando para ir corrigiendo en la marcha, ¿sí? Acordate que estamos sorteando una orden de compra en Supermercados Vega. No te olvides de participar enviando un SMS 000082. Sí, podría escribir más. Perfecto. Bueno, este obviamente está orientado a jóvenes en sectores populares. El tono está bien. Las referencias, para vos que estás volviendo de laburar en el bondi tarde calurosa, está buena. Es una referencia nítida. ¿Qué pinta tiene estos últimos meses del año? ¿Se vendrá otro IFE? Ahí podría haber sido, se viene otro IFE, vale. La pregunta como referencia está bien. El tipo de verbos que se utiliza, ¿qué pinta? Está bien. La manera más fácil en la que le han encontrado el tono es con las referencias, ¿sí? No tanto con las apelaciones directas, ¿sí? Acordate que estamos sorteando una orden de compra en Supermercados Vega. No te olvides de participar enviando un SMS. Bien. Bueno, vale.
Está bueno, Tomás. ¿Podés pasar el otro o no alcanzaste a armarlo? Acá está el otro, a ver. Bueno, lo leo. Buenas tardes, estamos de vuelta en Beautiful Music, tu radio favorita donde ponemos la mejor música para vos que estás volviendo de entrenar o escuchándonos en tu gimnasio o escuchando o estudiando para el parcial de mañana. A nosotros nos escuchan los jóvenes, no te olvides que nos podés escuchar también por Spotify. La economía está cada vez peor, pero no es algo que nos afecte mucho a nosotros. ¿Qué opina nuestra querida audiencia? Se rumorea que van a entregar un cuarto IFE, pero lo cobraron como siempre los que menos tienen y por supuesto... se corta. Bueno, de vuelta. Hay un poquito, Tomás, te lo digo con todo respeto, de estereotipo en los dos textos, ¿sí? Por un lado están los estereotipos muy marcados. Por ejemplo, el estereotipo de que los pobres no usan WhatsApp, sino que usan SMS. Y de este lado está el estereotipo de que los que tienen un poco de guita son chetos medio huecos, ¿no? Pero vale, están bien orientados. Hay que intentar corregir un poquito lo que es redacción para radio, intentar no hacer frases tan largas. Esta idea, por ejemplo, a nosotros nos escuchan los jóvenes, no te olvides que nos podés escuchar también por Spotify. Eso no se suele decir. No, nadie dice a nosotros, salvo muy rara vez. Pero no es algo que se suele poner se suele pasar en limpio, sino que uno hace como se hacen las relaciones, chicos. Ustedes recuerden cuando están produciendo comunicación a nivel profesional, están teniendo relaciones interpersonales con gente. Ustedes no van a una persona X que ustedes saben que tiene plata y dicen, no, vos porque tenés plata te voy a tratar así. No. Directamente lo tratan como creen que tienen que tratarlo. Y de la misma manera que una persona que no tiene tantos ingresos y que ustedes estiman que tiene determinadas características, no le dicen, no, porque vos sos pobre te voy a hablar más en sencillo. No. Le hablan como ustedes creen que tienen que hablarle. Y si esa persona se siente respetada, se siente valorada, siente que le estás hablando de una manera lógica, probablemente continúe en esa relación con ustedes, sea una conversación o una relación más a largo plazo. ¿Se entiende? Entonces digo, ejerzan la comunicación como si fueran relaciones interpersonales. No lo piensen, no den tanta vuelta, ¿sí? Sino vayan más al grano y ejerzan desde un lugar más natural, no tan forzado, ¿sí? Bueno, siendo las 3:52, yo lo que voy a hacer es hacer un sorteo aleatorio y voy a mandar por mail los 10 nombres que le correspondan, sean que estén en esta aula, porque si no va a ser injusto para los que vinieron y muy injusto para los que no se presentaron a clase, ¿sí? La consigna es para todo el mundo, entonces yo a partir del listado que tengo voy a hacer, y me comprometo, espero que me crean, estrategia y legitimidad, voy a hacer un sorteo y mando por mail quiénes son los que tienen, ahora en 5 minutos mando por mail, quiénes son los que tienen que mandar el trabajo y van a tener hasta las 5 de la tarde para mandar los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece justo? ¿No les parece una locura? ¿No les parece incorrecto? ¿Les parece que es una modalidad que puede funcionar? Sí, profe, es más, ya lo hizo, ¿no? Una vez. Ya lo hice una vez, pero bueno, en esta oportunidad quería ver si lo podía sortear, pero para no retenerlos a ustedes y también para ser justo, porque si no hay algunos que han faltado pensando que iban a zafar de entregar el trabajo, entonces no me parece justo para los que vinieron. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si estamos de acuerdo y no hay ninguna consulta en relación a la clase que hemos dado y en relación al trabajo, les doy hasta las 5 para que corrijan, obviamente, a aquellos que les toque el sorteo, y espero que se hayan entendido las correcciones para el resto. Sobre estos temas vamos a seguir trabajando porque, les reitero, es una parte central de lo que va a ser el segundo parcial que vamos a trabajar de manera extraúnica a fin de octubre. Si no hay ninguna consulta, vamos cerrando la clase, los despido y les agradezco mucho por haber asistido, espero que se haya entendido, si no me van consultando, sea acá en vivo o sea a través del mail. Muchas gracias por estar, nos vemos.
Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.